¿Qué harías si, segundos antes de que comenzara uno de los partidos más importantes del Mundial 2026, vieras a una persona sacar un extraño polvo blanco de su mano y soplarlo directamente hacia el campo de juego? ¿Pensarías que se trata de un gesto sin importancia? ¿O creerías que acabas de presenciar un antiguo ritual de magia negra? Eso fue exactamente lo que ocurrió en un video que comenzó a viralizarse en redes sociales hace apenas unos días. Las imágenes duran solo unos segundos, pero fueron suficientes para dividir a millones de personas. Mientras algunos aseguran que todo fue una simple coincidencia, otros creen que se trató de un ritual cuidadosamente preparado para influir en el resultado del partido. Y aunque hasta el momento no existe ninguna prueba de que realmente haya sido magia negra, las teorías no han dejado de crecer. Porque el fútbol siempre ha estado rodeado de supersticiones, de cábalas, de amuletos y de historias que, para muchos, van mucho más allá del deporte. Esta noche vamos a analizar ese misterioso video cuadro por cuadro. Conoceremos algunos de los casos más impactantes de supuesta brujería en el fútbol. Y al final entenderás por qué millones de personas creen que lo ocurrido durante ese partido podría esconder algo mucho más oscuro. Esto es Laberinto del Horror. Apaga las luces. Porque algunas jugadas quizás nunca se definieron únicamente dentro de la cancha. El video que desató una tormenta de teorías. Internet tiene una extraña capacidad. Puede convertir un video de apenas 10 segundos en un misterio capaz de recorrer el mundo entero. Eso fue exactamente lo que ocurrió durante el encuentro entre Panamá y Ghana. Al principio, nadie hablaba del extraño hombre cubierto de polvo blanco. Toda la atención estaba puesta sobre el partido. Dos selecciones luchando por seguir avanzando. 90 minutos donde cualquier error podía costar la eliminación. El ambiente dentro del estadio era ensordecedor. Miles de aficionados cantaban. Las banderas se agitaban de un lado al otro. Los bombos retumbaban. Cada ataque hacía que el público se levantara de sus asientos. Era un partido cerrado, muy disputado. Ninguno de los dos equipos conseguía romper el empate. El marcador seguía mostrando exactamente lo mismo. 0 para Panamá. 0 para Ghana. Y entonces, las cámaras enfocaron brevemente a un grupo de aficionados ganeses. Un plano de apenas unos segundos. Algo completamente normal en cualquier transmisión deportiva. Pero entre todas esas personas había alguien diferente. Un hombre con largas rastas. Su rostro parecía cubierto por un polvo blanco. No era maquillaje común. No parecía pintura de hincha. Su apariencia llamó inmediatamente la atención de quienes más tarde volverían a ver ese fragmento cuadro por cuadro. Lo verdaderamente extraño ocurrió unos instantes después. El hombre levantó lentamente la mano. Miró fijamente hacia el campo de juego, como si estuviera concentrado en algo muy específico. Respiró profundamente y sopló el polvo blanco que sostenía en la palma. No gritó. No celebró. No miró a quienes estaban alrededor. Toda su atención parecía dirigida únicamente hacia el césped. El gesto fue lento, deliberado, casi ceremonial. Y apenas terminó, la transmisión volvió inmediatamente al partido. Como si nada hubiera ocurrido. Como si aquel momento no tuviera ninguna importancia. Pero Internet tiene memoria. Y alguien encontró ese fragmento. Lo recortó. Lo publicó. Y todo cambió. En cuestión de horas el video comenzó a aparecer en TikTok. Después en X, Facebook, Instagram, YouTube. Millones de reproducciones. Miles de comentarios. Cientos de teorías. Algunos usuarios escribían: "Eso es un ritual". Otros respondían: "No, simplemente estaba lanzando harina".
Alguien más aseguraba haber visto exactamente el mismo gesto durante ceremonias tradicionales africanas. Mientras tanto, otros afirmaban que todo era una enorme exageración creada por las redes sociales. Pero entonces apareció un detalle que hizo crecer todavía más el misterio. Pocos minutos después de aquel extraño gesto, Ghana consiguió marcar el primer gol del encuentro. El estadio explotó. Los jugadores corrían hacia un costado del campo para celebrar. Y fue precisamente en ese instante cuando comenzaron las comparaciones. Miles de personas unieron ambos momentos. Primero, el hombre soplando el polvo. Después, el gol. Y aunque nadie podía demostrar que existiera relación entre ambos hechos, la duda ya estaba sembrada. Porque la mente humana tiene una curiosa necesidad. Necesita encontrar patrones. Necesita conectar acontecimientos. Necesita creer que todo ocurre por alguna razón. Y cuando dos hechos suceden uno detrás del otro, es inevitable que aparezcan preguntas. ¿Fue simplemente una casualidad? ¿O ese hombre realmente creía que estaba ayudando a su selección mediante algún tipo de ritual? Aquí es donde la historia comienza a ponerse realmente inquietante. Porque al revisar nuevamente las imágenes, muchas personas comenzaron a fijarse en un detalle que había pasado completamente desapercibido. No era solamente el polvo blanco. Era la expresión del hombre. No sonreía. No gritaba. No celebraba. Su rostro permanecía completamente serio. Su mirada parecía perdida. Como si durante esos segundos estuviera concentrado en algo que nadie más podía ver. Y esa expresión hizo que cientos de usuarios comenzaran a preguntarse si aquello había sido preparado mucho antes del partido. Si realmente existía algún significado detrás de aquel extraño gesto. O si simplemente Internet había convertido una escena completamente normal en una de las teorías más perturbadoras del Mundial 2026. Pero cuanto más analizaban el video, más preguntas aparecían. Porque existía un detalle que nadie conseguía explicar. ¿Qué era realmente ese misterioso polvo blanco? El misterioso polvo blanco y los rituales ocultos del fútbol. ¿Qué era realmente ese polvo blanco? Esa fue la pregunta que comenzó a repetirse una y otra vez en redes sociales. Miles de personas observaron el video cuadro por cuadro, reduciendo la velocidad, haciendo zoom, aumentando el brillo, intentando descubrir aquello que las cámaras nunca mostraron con claridad. Pero cuanto más analizaban las imágenes, más difícil resultaba encontrar una respuesta. Porque nadie sabía realmente qué sostenía aquel hombre en la palma de su mano. Las teorías aparecieron inmediatamente. Algunos aseguraban que simplemente era harina. Otros afirmaban que podía tratarse de sal. Hubo quienes dijeron que eran cenizas. Incluso algunos usuarios comenzaron a hablar de una mezcla de hierbas pulverizadas utilizadas en antiguos rituales africanos. La realidad es que nadie lo sabe. Y probablemente nunca lo sabremos. Pero existe un detalle muy curioso. No fue únicamente el polvo lo que llamó la atención. Fue la manera en que lo utilizó. No lo lanzó. No lo dejó caer. No hizo ningún movimiento brusco. Simplemente lo sopló. Lentamente. Con la mirada fija hacia el terreno de juego. Como si estuviera realizando un acto cuidadosamente pensado. Y precisamente ese pequeño detalle fue el que hizo que millones de personas comenzaran a hablar de magia negra. Pero, ¿de dónde nace esa idea? ¿Por qué tantas personas relacionaron inmediatamente aquel gesto con un supuesto ritual? La respuesta nos obliga a viajar muchos años atrás. Porque aunque parezca increíble, las historias de brujería en el fútbol existen desde hace décadas. Y algunas son realmente inquietantes. En distintos países del mundo existen personas conocidas como brujos del fútbol. Hombres y mujeres que aseguran poder ayudar a un equipo mediante rituales espirituales. Algunos prometen proteger a los jugadores. Otros afirman que pueden atraer la buena suerte. Y los más polémicos
Dicen ser capaces de perjudicar al rival. Puede sonar absurdo, pero estas creencias siguen vivas, incluso en el fútbol profesional. Hay entrenadores que jamás cambian de asiento durante un partido. Jugadores que utilizan exactamente las mismas medias durante toda una competencia porque creen que les dan suerte. Equipos completos que ingresan al campo siempre con el mismo pie. Porteros que realizan pequeños rituales antes de cada penal. Y aficionados que repiten exactamente la misma rutina antes de cada encuentro importante. ¿Por qué? Porque el fútbol no solo se juega con las piernas, también se juega con la mente. Y cuando hay millones de personas observando, la presión puede hacer que incluso los más escépticos comiencen a creer en cosas que antes parecían imposibles. Pero las supersticiones son apenas la superficie. Debajo de ellas existe un mundo mucho más oscuro. Durante décadas circularon historias sobre supuestos brujos contratados por clubes importantes. Se hablaba de rituales realizados durante la madrugada, de animales utilizados como ofrendas, de objetos enterrados cerca de los arcos, y de vestuarios donde aparecían elementos extraños antes de los partidos. La mayoría de esas historias nunca pudieron comprobarse, pero tampoco desaparecieron. Al contrario, con el paso de los años fueron creciendo, porque cada nueva coincidencia alimentaba una nueva leyenda. Y cuando un equipo ganaba después de realizar uno de esos supuestos rituales, la historia volvía a comenzar. Quizás uno de los casos más conocidos ocurrió en África. Durante diferentes torneos continentales comenzaron a circular imágenes de personas realizando ceremonias antes de los encuentros. Algunos llevaban amuletos. Otros pronunciaban oraciones. Algunos utilizaban polvos blancos muy similares al que aparece en el video de Ghana. Y aunque para muchas personas esas prácticas forman parte de tradiciones culturales o religiosas y no implican ningún poder sobrenatural, en Internet empezaron a ser interpretadas como supuestos actos de magia. Eso hizo que miles de usuarios relacionaran inmediatamente aquellas imágenes antiguas con el misterioso aficionado captado durante el Mundial. Y entonces surgió una nueva pregunta. ¿Había hecho aquel hombre exactamente lo mismo? ¿O simplemente las personas estaban viendo conexiones donde no las había? Existe un fenómeno psicológico conocido como sesgo de confirmación. Significa que cuando una persona cree firmemente en algo, su cerebro comienza a encontrar pruebas que parecen confirmar esa creencia. Si alguien cree en la mala suerte, recordará únicamente los días en que algo salió mal. Si alguien cree en las maldiciones, relacionará cualquier coincidencia con un supuesto hechizo. Y tal vez, eso mismo ocurrió con este video. Porque primero apareció el hombre, después llegó el gol, y automáticamente millones de personas unieron ambos acontecimientos, aunque entre ellos no existiera ninguna relación demostrable. Pero aquí aparece otro detalle que vuelve todo aún más inquietante. ¿Qué habría ocurrido si Ghana nunca hubiera marcado? Probablemente, nadie habría hablado de ese video. Habría pasado completamente desapercibido. Eso significa que el verdadero protagonista del misterio no fue el polvo blanco. Fue el gol. Ese único gol convirtió un gesto extraño en una teoría mundial. Sin él, tal vez hoy nadie recordaría aquellas imágenes. Sin embargo, la historia no termina aquí. Porque mientras miles discutían sobre el significado del misterioso polvo blanco, algunas personas comenzaron a investigar la identidad del hombre. Y lo que encontraron hizo que las teorías crecieran todavía más. ¿Quién era realmente ese aficionado? ¿Era simplemente un hincha apasionado? ¿O había algo en su historia que todavía no conocemos? ¿Quién era el hombre del polvo blanco? El poder del miedo y la verdadera pregunta. Después de que el video alcanzara millones de reproducciones, Internet hizo lo que siempre hace. Intentó descubrir la identidad del protagonista. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué tenía el rostro cubierto de polvo blanco? ¿Y qué significaba exactamente aquel extraño gesto?
Miles de usuarios comenzaron a compartir capturas de pantalla. Otros ampliaron las imágenes. Algunos aseguraban haberlo visto en otros partidos alentando a Ghana. Otros afirmaban que pertenecía a una comunidad donde ese tipo de ceremonias forman parte de tradiciones ancestrales. Pero la realidad es mucho menos espectacular. Hasta el momento no existe ninguna información oficial que identifique públicamente a esa persona ni que explique qué estaba haciendo. Todo lo que existe son teorías. Y precisamente ahí comienza el verdadero misterio. Porque cuando faltan respuestas, la imaginación ocupa su lugar. Mientras algunos aseguraban que era un simple aficionado, otros comenzaron a publicar historias mucho más inquietantes. Decían que en algunos países africanos todavía existen personas que realizan rituales antes de acontecimientos importantes. No necesariamente para hacer daño, sino para pedir protección, fortaleza, buena fortuna o éxito. Con el paso de las horas, esas historias comenzaron a mezclarse con el video. Y poco a poco nació una narrativa completamente distinta. Ya no era solamente un hombre soplando un polvo blanco. Ahora, para muchos, era un supuesto brujo intentando influir en el resultado del partido. Pero, ¿podría realmente ocurrir algo así? La ciencia respondería que no. No existe ninguna evidencia de que un ritual pueda cambiar el recorrido de un balón, ni alterar el rendimiento físico de un equipo, ni modificar el resultado de un partido. Sin embargo, hay algo que sí puede cambiar: la mente humana. Y eso es mucho más poderoso de lo que parece. Imagina por un momento que eres un futbolista profesional. Estás a punto de disputar el partido más importante de tu vida. De repente alguien te muestra un video. Te dice que el rival realizó un ritual para derrotarte, que un brujo lanzó un hechizo antes del encuentro, que toda una comunidad cree que ustedes ya están condenados. Aunque no creas en la magia, la duda aparece. Y cuando aparece la duda, también aparece el miedo. Empiezas a pensar más de la cuenta. Pierdes concentración. Tus movimientos dejan de ser naturales. Y el rival comienza a dominar el partido. No porque exista magia, sino porque el miedo hizo exactamente el trabajo que debía hacer. Muchos psicólogos deportivos coinciden en algo. La confianza puede ganar partidos, pero también puede perderlos. Y las supersticiones forman parte del deporte desde hace muchísimo tiempo. Hay atletas olímpicos que repiten exactamente el mismo ritual antes de competir. Boxeadores que utilizan siempre la misma bata. Tenistas que acomodan sus botellas exactamente en el mismo lugar. Futbolistas que jamás cambian una rutina cuando las cosas comienzan a salir bien. ¿Por qué? Porque cuando una persona cree que algo le da suerte, su confianza aumenta. Y cuando cree que algo trae mala suerte, ocurre exactamente lo contrario. Tal vez ese sea el verdadero poder de estos supuestos rituales. No alterar la realidad, sino alterar la mente. Pero existe una teoría todavía más inquietante. Una teoría de la que casi nadie habla. ¿Y si el verdadero objetivo nunca fue cambiar el partido? ¿Y si el ritual estaba dirigido a otra persona? Piénsalo. El hombre sabía perfectamente que estaba rodeado de cámaras. Sabía que había miles de teléfonos grabando. Sabía que cualquier gesto extraño podía terminar en internet. ¿Y si precisamente eso era lo que buscaba? Porque hoy, millones de personas conocen ese video. Millones discutieron sobre él. Millones comenzaron a hablar de magia negra. Y aunque nadie pueda demostrar que existiera un ritual, el misterio ya quedó instalado. Tal vez ese era el verdadero propósito. No cambiar el marcador, sino sembrar una duda. Una duda que seguiría creciendo mucho después del pitazo final. Han pasado varios días desde aquel partido. Y todavía seguimos haciéndonos exactamente la misma pregunta. ¿Qué había realmente en la mano de aquel hombre? ¿Harina? ¿Sal? ¿Cenizas? ¿Hierbas?
¿O simplemente un puñado de polvo sin ningún significado? Probablemente nunca lo sabremos. Pero existe algo imposible de negar. Aquel gesto duró apenas unos segundos. Sin embargo, consiguió que millones de personas hablaran de él en todo el mundo. Y eso nos deja una última reflexión. Quizás la verdadera magia nunca estuvo en el polvo blanco. Quizás nunca estuvo en el supuesto ritual. Quizás la magia más poderosa fue otra. La capacidad de una simple imagen para instalar una idea en la mente de millones de personas. Porque una vez que una duda entra en nuestra cabeza, es muy difícil hacer que desaparezca. Ahora quiero saber qué piensas tú. Después de escuchar toda esta historia, ¿crees que aquel hombre simplemente estaba realizando un gesto sin importancia? ¿O piensas que presenciamos uno de los rituales más extraños que se hayan visto en un mundial? Déjame tu teoría en los comentarios. Voy a leerlas todas. Porque en el laberinto del horror ninguna pregunta queda completamente respondida. Y recuerda, a veces, los mayores misterios no nacen de lo que vemos, sino de aquello que nuestra mente completa por sí sola.